¿Qué pasaría si te dijera que un libro escrito hace más de 70 años explica mejor la política colombiana que cualquier analista de televisión o de internet? Actualmente Colombia vive su propia rebelión en la granja. Hace más de 70 años, George Orwell escribió una novela corta llamada La rebelión en la granja, que fue escrita como una especie de crítica a la Revolución Rusa y a todo el proceso de la Unión Soviética, pero que puede ser extrapolado a procesos políticos que incluso actualmente siguen vigentes. La historia comienza en la granja del señor Jones. El señor Jones era el dueño de los animales que tenía pues obviamente en su granja, y los animales, luego de una reunión en la cual concluyeron que estaban cansados de trabajar para este amo porque se sentían explotados, deciden rebelarse y construir una sociedad basada en la igualdad. Los principales líderes de esta revolución eran los cerdos Napoleón y Snowball. La promesa era sencilla: simplemente todos los animales de aquí en adelante iban a ser iguales, nadie iba a explotar a nadie y el trabajo de todos iba a ser para el beneficio común. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cerdos comenzaron a acumular privilegios para ellos mismos, se apropiaron de la casa del antiguo dueño, comenzaron a modificar las reglas originales de la revolución, comenzaron a reescribir la historia, también ocultaban información a los animales de la granja y comenzaron a perseguir a los que cuestionaban sus decisiones, perseguirlos hasta la muerte incluso. Los animales seguían trabajando cada vez más duros, convencidos de que estaban construyendo un mejor futuro, pero cada vez eran más conscientes de que ese futuro era demasiado lejano, incluso que no verían los resultados de la revolución en vida. Y pues obviamente iban teniendo cada vez menos libertades y menos beneficios. Napoleón terminó convirtiéndose en una figura prácticamente incuestionable. Sus seguidores lo exaltaban constantemente como si fuera un dios, y cualquier crítica, por pequeña que fuera, era presentada como una amenaza para la revolución. Lo interesante de este libro es que Orwell estaba advirtiendo algo mucho más profundo, mucho más peligroso, y es que las revoluciones tienen esa tendencia a transformarse en aquello que juraron destruir, es decir, el tránsito de un régimen tirano a otro régimen aún más tirano. Y aquí es donde yo observo algunas similitudes con la política colombiana, con la situación actual de Colombia, que es mi país. Y no es que necesariamente Colombia sea la Unión Soviética, pero hay algunas similitudes que me preocupan. Durante décadas, algunos grupos políticos han tratado de encasillar a Colombia en una lucha de clases, en una lucha entre ricos y pobres, entre opresores y oprimidos, y las guerrillas comunistas en el monte y los maestros socialistas en las aulas de clases se han encargado de arraigar esta narrativa en la población en general. Y el proyecto de Gustavo Petro, del señor Iván Cepeda, que es el candidato del progresismo, del pacto histórico, ha hecho de esta narrativa el eje central de su proyecto político. ¿Sí? Ellos sostienen que los problemas, digamos, que trae Colombia desde hace décadas, como la corrupción, como el desempleo, como la pobreza, son causadas por las élites que han gobernado desde hace tiempos, etcétera, y que ellos vienen, digamos, a hacer un cambio, a ser como los salvadores de este país. Ellos son muy buenos, digamos, para hacer el diagnóstico de los problemas que tiene Colombia, pero las soluciones que ellos plantean son las que me preocupan porque pueden traernos muchos más problemas de los que ya tenemos anteriormente. Mi preocupación es que cada vez más se intenta explicar la historia a través de una sola narrativa ideológica. En este caso, el progresismo, como lo dije anteriormente, hace un buen diagnóstico de la problemática del país, pero las soluciones que proponen son bastante desacertadas. Entonces aquí es donde yo pregunto, ¿cuál es el origen ideológico e histórico del proyecto progresista de Gustavo Petro y de su candidato Iván Cepeda? ¿Cuál es la génesis de toda la narrativa ideológica que ellos están actualmente implementando en Colombia? Para responder esta pregunta debemos remontarnos a Carlos Marx. Marx sostenía que la historia de la humanidad era una lucha entre clases sociales en la que finalmente los trabajadores lograrían tomar el control de los medios de producción para formar una sociedad sin clases sociales. A esto lo llamamos marxismo económico, pero resulta que la revolución socialista de Marx no tuvo éxito en países industrializados como Inglaterra o Alemania, sino en una sociedad agrícola como en Rusia. Años después, Antonio Gramsci, filósofo y político italiano, intentó explicar este mismo fenómeno desde una perspectiva distinta. Él sostenía que para lograr conquistar el poder político mediante una revolución era necesario penetrar la educación, la cultura, los medios de comunicación, que son las instituciones que moldean el pensamiento de las personas, ¿sí? Mediante el cual las personas, digamos, entienden cómo funciona el mundo. A eso se le denominó marxismo cultural. El marxismo cultural lo que intenta es
ya no ver al trabajador como el eje central de la revolución, sino ahora el eje central de la revolución son grupos excluidos o marginados, como por ejemplo personas LGTBI, algunos grupos raciales, mujeres, etc. Lo que conocemos hoy en día como progresismo proviene de elementos económicos y políticos de las corrientes que anteriormente mencioné, que aquí en Colombia se han hecho presentes desde hace décadas, especialmente con el auge de los grupos armados revolucionarios como las FARC y el ELN, y posteriormente en espacios académicos como universidades, en los medios de comunicación, en las artes, y posteriormente el gobierno de Gustavo Petro pasó de ser un grupo que tenía este tipo de ideas como, digamos, políticas alternativas, a convertir estas ideas en políticas de Estado. Es por eso que observo muchas similitudes entre la rebelión en la granja y la política actual colombiana, ¿sí? No porque la historia sea exactamente la misma, ni porque los personajes sean idénticos, sino porque hay un patrón en el cual se está dividiendo la sociedad entre buenos y malos, un patrón en el cual estos nuevos políticos, estas nuevas figuras públicas de la política colombiana prometen liberar a las personas de una opresión, ¿sí? Pero al mismo tiempo ven a las instituciones como la iglesia cristiana o a la familia como una amenaza a su proyecto político. Ellos vienen como a destruir el viejo sistema, como el establishment que venía desde hace muchos años, pero se están convirtiendo en el sistema actual. Ahora Colombia se encuentra frente a una nueva elección presidencial. Aquí debemos preguntarnos, si queremos continuar con un proyecto político como el del señor Gustavo Petro y Iván Cepeda, el cual ha radicalizado el pensamiento de la población colombiana al mejor estilo de los cerdos de la granja de Orwell, o si por el contrario, vamos a optar por un proyecto político que permita que la democracia continúe y que prevalezcan las instituciones.